Quisiera, hermanos, hablarles en esta mañana acerca de algunas lecciones del Salmo 90, lecciones del Salmo 90. Cada porción de la palabra de Dios, hermanos, es especial en sí misma y tiene para nosotros un mensaje de parte de Dios. La palabra de Dios es viva y eficaz. Y cuando uno abre la Biblia con fe, con la convicción de saber que no es un libro cualquiera, cuando abrimos la Biblia, hermanos, convencidos de que es la misma palabra exhalada de la boca de Dios que nos vivifica, que nos ayuda y nos fortalece, que nos instruye y nos aviva. Cuando vamos a la palabra de Dios, ya sea en el Antiguo Testamento, ya sea, hermanos, en el libro mismo de los Salmos, ya sea en el libro del Antiguo Testamento, en cualquiera de las epístolas, hermanos, podemos encontrar para nosotros un mensaje de parte de Dios. Esta mañana, al abrir el libro de los Salmos, Dios tiene un mensaje para tu vida. Dios quiere convocarnos, hermanos, en su casa porque quiere hablarnos, porque quiere instruirnos, porque quiere seguir guiando a su iglesia. Quiere el Señor seguir guiando a sus hijos en el peregrinaje en este mundo, porque todavía, hermanos, hay trabajo por hacer. Todavía el Señor no ha terminado con nosotros. Todavía el Señor no ha culminado su obra. Hay mucha tierra por conquistar, hermanos, por delante. Hay almas que rescatar, hay vidas que edificar, hay familias que restaurar, hay vidas que salvar y que ayudar. Por lo tanto, el Señor quiere hablarnos en este día y Dios puso en nuestro corazón el compartir entonces lecciones del Salmo 90. Tal como lo indica su título, hermanos, el título de este Salmo, el autor del mismo es, ¿ya lo vieron? ¿Lo descubrieron? Moisés. Dice ahí, oración de Moisés, varón de Dios. Oración de Moisés, varón de Dios. Esta terminología, hermanos, este título aquí que se le asigna a Moisés, varón de Dios, es un término significativo. Es un término técnico, hermanos, que se usa en el Antiguo Testamento no menos de unas 70 veces y que se refiere siempre a una persona que está hablando de parte de Dios. Y Moisés, hermanos, esto es digno de otro estudio, ¿verdad? Pero ¿por qué Moisés era designado un varón de Dios? Fue señalado por Dios mismo como un varón de Dios. ¿Y cuánta falta nos hace, hermanos, en este tiempo, en esta generación, que se levanten más y más hombres, varones de virtud, varones de Dios, que estén dispuestos a hablarle a este mundo perdido acerca y de parte de nuestro Dios? En el Antiguo Testamento esta expresión se le designa en especial a Timoteo como el hombre de Dios, hombre de Dios, ¿no? Él te ha declarado hombre de Dios, pero en Timoteo Pablo dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y esa obra tiene que ver con hablar a las personas en el nombre de Dios. Muchos, desgraciadamente, en este tiempo están hablando y usando la palabra de Dios y hablan en el nombre de Dios y pretenden hacer cosas en el nombre de Dios, pero no son varones de Dios porque no han sido llamados por Dios, no han sido puestos por Dios, no han sido respaldados y avalados por Dios y no han ellos manifestado una presencia real de Dios en sus vidas. Y por lo tanto, hermanos, tenemos que tener cuidados nosotros como pueblo de Dios, porque no todos los que hablan de parte de Dios son enviados de Dios. No todo lo que se dice ser de Dios en este mundo es de Dios. Y no todo lo que se hace en el nombre de Dios es apoyado o avalado por Dios y las Escrituras. Tenemos que tener cuidado, hermanos. Pero Moisés, el autor de este salmo, se le da este título tan importante. Hoy, ya ni siquiera pensemos varones de Dios. Varones, hermanos, varones. Hace falta varones. Estamos viviendo en un mundo cada vez más afeminado, hermanos. ¿Se han dado cuenta? ¿Se ha dado cuenta que la figura masculina del hombre ya es vista como algo raro, como se le ponen etiquetas como machista o como
patriarcales y cosas por el estilo, donde una sociedad nos está arrastrando cada vez más a conceptos erróneos y sobre todo, y lo peor, contrarios a los principios que Dios estableció desde el comienzo, cuando Él creó y estableció y formó a un varón y a una mujer con claras y distintivas características que por sí mismas hablan, hermanos. Hoy es difícil identificar a un varón, a un hombre. Y es difícil también identificar una mujer. Pero cuánto más se necesitan, hermanos, varones, ser hombres de verdad. Ser hombres, sobre todo, hombres de Dios. Y un hombre de Dios no necesariamente es un pastor. No necesita ser un pastor o un misionero para ser un hombre de Dios. Un hombre de Dios, hermanos, es aquel que teme a Dios, que vive para Dios, que obedece a Dios sobre todas las cosas. Moisés, oración de Moisés, varón de Dios. Hay 3 lecciones, hermanos, básicas, sencillas, que encuentro en este salmo, que quiero compartir rápidamente con ustedes en esta mañana. Pero analicemos, hermanos, que antes de entrar en estas lecciones, es importante entender que Moisés, el autor de este salmo, era un amplio conocedor de la historia de Israel. Era un varón de Dios que tenía una gran experiencia y un gran recorrido, una gran trayectoria y una gran experiencia en cuanto a lo que Dios estuvo haciendo con su pueblo a través de la historia. Moisés, hermanos, su autor, y puesto que él es el autor de este salmo, esto lo hace una característica particular se le da a este salmo, que es el más antiguo, lo hace el salmo más antiguo, el primero de esta colección del Salterio de 150 salmos. Como el escritor divinamente inspirado, también del Pentateuco, Moisés era un gran conocedor de la historia del pueblo de Dios. Él conocía ampliamente de las primeras generaciones que vivieron sobre la tierra. Él sabía y conocía la historia de los patriarcas prediluvianos, ¿sí? Abraham, Isaac, Jacob. Él sabía cómo eran antes del diluvio, hermanos, las generaciones longevas, como Matusalén. ¿Recuerdan cuántos años vivió Matusalén? Yo lo anoté porque siempre me olvido. 969 años vivió Matusalén. Y especialmente como líder del pueblo de Israel y como testigo ocular, Moisés conocía la historia del pueblo de Israel desde su cautiverio hasta su liberación, porque Dios lo usó como un instrumento para liberar a su pueblo de la tierra de Egipto, ¿recuerdan? Y andar por el desierto durante largos 40 años de experiencias ahí. Moisés vio la rebeldía del pueblo, la protección de Dios y de su pueblo, porque nunca los desamparó. Dicen algunos que este salmo se contextualiza en la historia de Israel cuando María, la hermana de Moisés, muere, o cuando el pueblo no tenía pan para comer o agua para beber. En esas experiencias Dios le inspiró. No lo sé, hermanos, pero lo que sí sabemos es que Dios, el Espíritu Santo, registra este salmo, lo deja aquí dentro de el canon de las Escrituras para nosotros, porque hay instrucciones, hay bendiciones de Dios, hay lecciones preciosas que podemos aprender de este salmo. Entonces, hermanos, podemos encontrar al menos 3 lecciones que quisiera compartir con ustedes y que nos ayudarán a recordar quién es nuestro Dios y quiénes somos nosotros y cómo nosotros debemos responder ante estas realidades de quién es Dios, quiénes somos nosotros y cómo debemos entonces responder. Porque desgraciadamente, hermanos, muchas personas están confundidas en cuanto a quién es Dios. Muchas personas están confundidas en cuanto a quiénes somos nosotros como seres humanos. Hay personas que piensan que son ¿cómo se puede decir? Que, bueno, siempre van a estar aquí en el mundo, que van a ser eternas y todo eso. Hay gente que piensa que es súper poderosa, autosuficiente. Hermanos, tenemos que tener un sentido equilibrado de quiénes somos nosotros, de quién es Dios, para que eso nos ayude a vivir una vida equilibrada en este mundo.
porque si no vamos a vivir una vida confundida, pensando que nosotros vamos a poder hacer las cosas, que nosotros tenemos el poder, que nosotros tenemos la sabiduría y la fuerza, y que Dios es solamente una influencia que anda por ahí y estamos lejos de Dios, lejos de su palabra, viviendo una vida errónea y equivocada. Por eso es importante atender entonces a estas lecciones. En primer lugar, hermanos, vamos a dividir este Salmo en 3, donde vamos a estar viendo estas divisiones. Del versículo 1 al 6 podemos ver la primera lección, hermanos, y la primera lección nos habla de la eternidad de Dios y la fragilidad del hombre. La eternidad de Dios y la fragilidad del hombre. Vemos en el versículo 1 a Dios como el refugio generacional, hermanos. Dice, Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Hoy es increíble, hermanos, cómo pasan los años. No que estoy viejo, pero han pasado casi 20 años. Ya veo los hijos de los amigos nuestros, ¿verdad? Entonces uno piensa, wow, ¿qué pasó, verdad? Y estamos ya, hermanos, en la vida avanzando y no nos damos cuenta. Pero miren, en primer lugar, prestemos atención a esta verdad, la eternidad de Dios, la eternidad de Dios. Uno de los atributos de Dios que Dios mismo se nos revela o nos revela de sí mismo, hermanos, de su persona, es su eternidad. Dice el versículo 2, antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Moisés, como decimos ahora, la tenía clara, hermanos. Amén. ¿Quién es Dios? Tú eres Dios. Desde el siglo hasta el siglo, tú eres Dios. Si me acompaña rápidamente, hermanos, guardando este lugar, un texto necesario que necesitamos ver es Isaías, en relación a esto, Isaías 57:15. Isaías, a ver los diestros en los dedos con la Biblia, si podemos buscar rápidamente. Hermanos, Isaías, capítulo 57, el versículo 15, un precioso versículo de la palabra de Dios. Dice la Biblia, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. ¿Tienes un quebranto en tu corazón? ¿Tienes una dificultad en tu vida? ¿Hay problemas en tu vida? Quiero decirte, el Señor quiere habitar a tu lado, como decíamos en el himno. Qué precioso himno, nunca lo había escuchado. ¿Le importa a Dios, hermano? Amigo o amiga, ¿le importa a Dios tu vida? Él es el alto, el sublime, el que habita la eternidad. De otras palabras, es alguien que humanamente hablando no podemos alcanzar por nuestros propios medios, pero hay un camino que fue abierto por Dios mismo. Ese camino nuevo y vivo se llama Jesucristo, y a través de Jesucristo, el Hijo de Dios que vino a morir por nosotros en la cruz, podemos tener un libre acceso a ese Dios santo que habita en la eternidad. Hermanos, es algo precioso. La Biblia dice que Dios habita en la eternidad. Es un Dios que no está sometido, como nosotros, a una dimensión de tiempo y espacio. A mí cada vez está quedando menos espacio, hermanos. Pero estamos limitados. Dios no lo está, hermanos. Nuestra vida, hermanos, es lineal, con un principio y un final sobre la tierra, pero no así con Dios. Dios es eterno. El Dios eterno, hermanos, dice el mismo versículo 2 del Salmo 90, que existe mucho más allá de la misma historia. Él va mucho más allá de la misma historia. Jesucristo dijo en el Nuevo Testamento, antes que Abraham fuese, yo soy. Y es los judíos ahí no entendían, ¿cómo? ¿No tenés 50 años? ¿Y ya viste a Abraham? Lo que no entendían que él era el alto y el sublime. Pero el alto y el sublime se humilló y se hizo un siervo para venir entre nosotros, hermanos. Eso es lo que necesitamos entender, que el Señor se hizo carne. Bueno, generaciones van, generaciones vienen, pero Dios siempre el mismo, es el mismo. ¿Cuánta gente, hermanos, ha pasado por nuestra iglesia a través de los años?
Wow, piensa en eso, un ejercicio mental. ¿Cuánta gente a través de los años? Yo hace 23, estaba sacando cuentas, 25 años llegué a la iglesia, 25 años atrás. Me atendió el hermano David silbando ahí afuera. Un pibe de 17 años. Y ahí estaba el hermano David barriendo y ya pasaron 25 años. Y antes de mí, ya había una iglesia establecida aquí, una obra que se había comenzado y hermanos que estaban. Otros partieron con el Señor, muchos de ellos. Pero hermanos, ¿cuánta gente? Pero ¿saben qué? Dios sigue siendo el mismo. Dios sigue siendo el mismo. Amén. Y qué bendición que podemos irnos de la iglesia, y espero que si nos vamos de la iglesia sea porque Dios nos llamó al ministerio o porque te mudaste o lo que fuera, pero si volvemos, la iglesia continúa, hermanos, amén, porque las puertas del Hades no prevalecerán contra ella y el Señor la sigue sosteniendo y el testimonio se sigue dando, pero el Señor, hermanos, es mucho antes de nosotros. Generaciones van, generaciones vienen, pero Dios sigue siendo el mismo. Hermanos, la Biblia nos enseña que Jesucristo no cambia, Dios no cambia, Jehová no cambia y Él es el mismo hoy, ayer y hoy y por los siglos. Hay una diferencia, hermanos, entre ser inmortal y ser eterno. Hay una diferencia. El hombre, el ser humano es inmortal, o sea, su alma nunca morirá. Dios nos creó, dice Eclesiastés, Él ha puesto eternidad en el corazón del hombre. Aunque el hombre lo ignore, no entienda, ni siquiera se ponga a pensar en eso, Dios nos ha creado con un alma eterna. Pero no somos inmortales, tenemos un principio en esta vida y llegará un tiempo en el que volveremos al polvo. Pero hermanos, podemos nosotros entender que Dios, a diferencia de nosotros, es un Dios eterno, no tiene principio ni fin. Dios existió antes que las montañas, como dice aquí la Biblia en el Salmo 90, que es lo más durable que se conocía en los días de Moisés. Uno miraba los montes, como el salmista dice en el Salmo 125, no, ese es el 121, pero el 125 dice, los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Y algo que no se mueve, si algo que está ahí, hermanos, es el monte de Sión. En Uruguay no puedo usar mucho el ejemplo de los montes. En Uruguay no tenemos ni montaña ni monte. Hay lo más alto que tenemos el Pan de Azúcar, y no es tan alto, pero acá podemos poner las montañas que hay en Argentina, ¿verdad? Es precioso. El pastor habla de Mendoza, ¿no? Pero hermanos, ¿saben? Una montaña, a pesar de que Argentina salió campeón del mundo, no se ha movido, quedó ahí, ¿verdad? ¿O no? Una montaña ha quedado ahí, ¿verdad? A pesar de que la economía se desploma o la inflación devora la economía, hermanos, esas montañas siguen ahí y no se mueven. A pesar de que los matrimonios se quebrantan, esas montañas permanecen. ¿Qué dice esto? ¿Qué nos dice esto? Estas son cosas que estoy mencionando que mueven a las personas, hermanos. Algunos estas cosas las mueven a alejarse de Dios. Otros son movidos a poner su confianza en otras cuestiones. Pero los que confían en Jehová son como una montaña, como un monte, que están firmes, que permanecen para siempre, porque están apoyados y confiados en el Señor. Hermanos, miren, mediante la fe en Cristo es que llegamos a ser parte de la eternidad y a poseer la vida eterna que Dios nos ofrece. ¿Tienes esa vida eterna en tu vida, en tu corazón? ¿Has conocido a Jesucristo como tu Salvador personal? No estamos hablando de religión aquí, no estamos hablando de tradiciones aquí. No estamos hablando de actos religiosos aquí que tú hayas hecho, quizás como el bautismo o como alguna profesión de fe. Estamos hablando de una confianza estable, una confianza verdadera, una confianza consciente en el Dios de la Biblia. Esa es la fe, hermanos, que nos da a nosotros la posibilidad de, por gracia, el don de la vida eterna. Todo aquel que en él cree, para que todo aquel que en él cree. Y eso es una fe que nos lleva a tomar una decisión, a aceptar que Jesucristo vino como nuestro sustituto
a morir en nuestro lugar. Si yo recibo ese regalo de Dios, soy salvo, nos enseña la Biblia. Bueno, hermanos, notemos entonces, por un lado, la eternidad de Dios, pero también, hermanos, la fragilidad del hombre. No sé si tiene un título en su Biblia, arriba de este salmo. Dice la eternidad de Dios. ¿Tiene un título en su Biblia? No, no tiene ningún título. Algunas ediciones tienen título. Marquito, a ver. Muy bien, mira qué interesante, muy bien. ¿Otros? Hay varios títulos, ¿verdad, hermana? Muy bien. Aquí adelante. El mismo, ¿verdad? Yo tengo el mismo. La eternidad de Dios y la transitoriedad del hombre. Esto es un patrón bíblico, porque muchas veces Dios nos muestra sus verdades y nos revela sus verdades a modo de, ¿cómo se llama cuando se me escapa la palabra? Lo contrario del otro, un contraste, un contraste. Por un lado, hemos visto la eternidad de Dios. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Pero notemos ahora, hermanos, por otro lado, la fragilidad o la transitoriedad del hombre. El eterno Dios es contrastado con aquello que es transitorio. Las ilustraciones de la fragilidad del hombre están aquí, hermanos, demostradas y expresadas en este mismo pasaje de la Escritura. Analicemos, por ejemplo, cómo Dios compara nuestra vida frágil, transitoria. Por ejemplo, la compara con el polvo. Versículo 3 dice: vuelves al hombre hasta ser quebrantado. Es un poco difícil la traducción de aquí de la 60, pero cuando nos vamos a una traducción más antigua de la Biblia, lo traduce como: haces que el hombre vuelva a ser polvo. Ese quebranto que menciona aquí el salmista Moisés en el versículo 3, vuelves al hombre hasta ser quebrantado. Está hablando de esa muerte física que nos lleva al polvo donde Dios lo estableció. Entonces se compara nuestra vida con el mismo polvo, porque, hermanos, este salmo nos presenta, como lo dijimos, un contraste entre el Creador eterno, el Dios eterno, el alto y el sublime, el que habita la eternidad, y nuestra efímera vida humana. Quiero decirte, tú no sabes, ni yo sé qué día va a ser cuando Dios nos llame a su presencia. Pero lo que sí sé, hermanos, y lo que sí sabemos por la Biblia, es que debemos estar preparados para ese momento. Y hay una manera solamente, una forma de estar preparado para la eternidad. Y esa forma es por medio de Jesucristo, por nuestra fe en Él. Si tú no estás preparado porque todavía no has tomado una firme decisión de arrepentirte de tus pecados, porque no solamente tiene que ver esa fe con que tú creas en Dios y vengas a la iglesia. Eso está bien. Pero si esa fe no te ha llevado a arrepentirte y dejar tus viejos hábitos, tus pecados, si no ha sido regenerado tu corazón por el poder del Espíritu Santo en tu vida, necesitas, por favor, te lo ruego, arreglar ese asunto con Dios. Puedes acercarte al Señor sencillamente en una oración que no necesita palabras elocuentes, una oración que brote de tu corazón y de tu propia necesidad. Porque recuerda, Dios habita en la eternidad, pero también con el humilde. Y no necesitamos con Dios ponernos trajes, ¿verdad, hermanos? Dios nos conoce tal cual somos, porque todas las cosas están abiertas y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Y podemos venir al Señor y orar y decirle: Señor, tú me conoces porque tú me creaste. Y no estoy seguro de mi salvación, no estoy seguro de cómo voy a enfrentar la eternidad. Y sí, Señor, tengo miedo, lo reconozco, pero también sé que tengo una esperanza, porque tu palabra me dice que si pongo mi fe y mi confianza y mi esperanza en mi Salvador Jesucristo, puedo tener la vida eterna. Señor, yo lo creo a eso. Por favor, obra en mi corazón. Yo te recibo, Señor, sálvame. Y quiero decirte, en base a la palabra de Dios, Dios te salvará. Y no solamente eso, Dios te cambiará si tú permites también que Él vaya obrando en tu vida a medida que vas avanzando en tu andar con Él. Pero mira,
Tenemos entonces nuestra fragilidad, nuestra transitoriedad, nuestra vida humana, entonces comparada con el polvo. Este salmo nos presenta ese contraste, hermanos. Mientras que el mismo hombre, por un decreto divino sobre la humanidad caída, ha de volver al polvo de la tierra, como Dios lo dijo en Génesis 3:19, pues polvo eres y al polvo volverás. Dios es el autoexistente, por otro lado, que no está limitado al tiempo y al espacio. También se nos presenta aquí una comparación en cuanto a nuestra vida frágil o nuestra vida transitoria. Se la compara aquí en el Salmo 90, en el versículo 4, con una de las vigilias de la noche que dura unas 3 horas aproximadamente. Miren, dice aquí el versículo 4, Salmos 94, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer. ¡Wow! No lo podemos entender. ¿Por qué? Porque Dios no está limitado al tiempo, hermanos. Por eso debemos seguir perseverando en la oración, porque para nosotros nos parece una eternidad que Dios llegue a obrar en la vida de esa persona por la cual estoy orando, que Dios obre en la vida de mis hijos por los cuales estoy orando, que Dios obre en la vida de mi esposo por el cual estoy orando. ¿Cuántos años más, Señor? Mira, para Dios un día es como 1000 años. Sigue confiando en Él, sigue apoyándote en Él, confía en Él y Él hará. A su tiempo hará, no a nuestro tiempo. Pero miren, hermanos, dice la Biblia en el versículo 4, son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Los judíos habían adoptado en el Nuevo Testamento el calendario romano y ellos dividían las 4 vigilias, tenían 4 vigilias. Y dice aquí el salmista, como una de las vigilias de la noche, que duran como 3 horas más o menos. Ahora, también se menciona en el versículo 5 otra comparación, hermanos, de nuestra breve vida. Dice el versículo 5, los arrebatas como con torrentes de aguas. Torrentes de agua. ¿Han visto esos videos en la televisión cuando en las noticias nos muestran las catástrofes que causan en ciertos países, las inundaciones, cómo arrasan con vehículos, inclusive, hermanos, de gran magnitud? ¿Han visto? Cómo las casas son arrastradas y las personas tienen que tratar de resguardarse como pueden para salvar su vida con esa fuerza impetuosa del agua que arrastra todo lo que está a su andar o en su camino. Así la vida nos va arrastrando, hermanos, no nos damos cuenta, pero los días pasan, los años pasan y vamos siendo llevados por una corriente que se llama tiempo, que Dios nos va llevando a ese lugar, a ese momento donde nuestra fragilidad humana se ve más evidente por los años que llevamos encima, por los achaques que tenemos, porque ya nuestra manera de pensar también cambió y espero que si ya eres un hombre adulto, una mujer adulta, tu mentalidad esté madurando también, porque la vida te va arrastrando y tienes que tomar decisiones, porque ahora hay etapas nuevas en la vida que requieren de responsabilidades, que requieren de decisiones, que requieren de firmeza, que requieren de una estabilidad espiritual y emocional que solamente Dios nos puede dar. La vida nos va arrastrando, hermanos, vamos siendo llevados por las corrientes del tiempo y nuestra vida es frágil. Dice el versículo 5 también que nuestra vida es como un breve periodo de sueño que parece durar apenas unos minutos. Dice el versículo 5, son como sueño. Y noten también otra comparación, como la hierba que crece en la mañana. El 6, en la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca. Hermanos queridos, esta comparación también se usa mucho en la Biblia de la hierba. Nuestra vida es como la hierba. Tenemos que darnos cuenta que tenemos una fecha de vencimiento. Tenemos, hermanos, que darnos cuenta que el tiempo es importante. El tiempo es importante. Usamos relojes de varios modelos, tenemos celulares que nos marcan la hora, nos despertamos con el despertador cada día, pero ¿estamos siendo conscientes realmente, hermanos, del valor del tiempo? ¿O la vorágine del día a día nos lleva por una vida mecanizada que nos lleva en piloto automático y bueno, listo? Tenemos que darnos cuenta que nuestra vida es frágil, nuestra vida es breve, hermanos.
Entonces, estos versículos nos explican, en resumidas cuentas, en primer lugar, por qué necesitamos un refugio eterno. ¿Por qué necesitamos a Dios como nuestro amparo, como nuestra fortaleza, como nuestro refugio? Somos frágiles, somos polvo, somos criaturas del tiempo. A menos que nos relacionemos bien con el Dios eterno, a menos que nos relacionemos bien con Dios, no somos nada. Mira, nosotros sin Dios, alguien decía, nosotros sin Dios no somos nada. Pero Dios sin nosotros sigue siendo Dios. Necesitamos, hermanos, a nuestro Creador. Necesitamos estar a cuentas con Él. Solo mediante la fe en Cristo podemos conocer a Dios y participar entonces, ser participantes de la vida eterna. La segunda lección que encuentro y que podemos ver aquí en este salmo, en primer lugar decíamos, hermanos, la eternidad de Dios y la fragilidad del hombre. Notemos en segundo lugar la santidad de Dios y los pecados del hombre. La santidad de Dios y los pecados del hombre. Versículos 7 al 12, hice esta división también aquí en mi Biblia de este salmo, hablándonos entonces en este segundo punto, la santidad de Dios y los pecados del hombre. Hermanos, la seguridad que vimos y que se expresa y que se plasma en el versículo 1, ahora es puesta en contraste con el terrible hecho de la ira divina. Leamos el versículo 7, dice, porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Esta es la ira de Dios que trae la muerte, hermanos. Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios de misericordia, Dios es un Dios clemente y piadoso, Dios es un Dios tardo para la ira y grande en misericordia, pero también tenemos que entender su carácter, y Dios, como santo que es, hermanos, no puede tolerar el pecado en nuestra vida. Por eso tenemos que entender que la ira de Dios ya está sobre aquellos que no han creído en Él. Hermanos, los seres humanos pecadores viven bajo la ira de Dios. Dios te ama, pero si no te has arrepentido de tus pecados y no has considerado seriamente a Dios en tu vida, quiero decirte, la ira de Dios ya está sobre ti. Deberías temer a Dios. Deberías temer a Dios y buscarle como debe ser buscado, mientras puede ser buscado. Dios, hermanos, también se nos dice en el versículo 8 que ve los pecados secretos de nuestra vida, porque todas las cosas están abiertas ante los ojos de aquel, dice el Nuevo Testamento, de quien tenemos que dar cuenta. El versículo 8 dice, pusiste nuestras maldades delante de ti y nuestros yerros a la luz de tu rostro. Mira, quiero decirte esto, la ira de Dios está sobre nosotros porque Él nos conoce y sabe que somos inclinados al mal, sabe que tenemos una naturaleza caída de pecado, sabe Dios que nuestra tendencia no es hacia Él, sino hacia el mal, y necesitamos darnos cuenta, hermanos, de esta realidad, de que Dios pone delante de nosotros como un espejo, hermanos, nuestra condición, y la Biblia es comparada como un espejo. No un espejo que uno anda con un espejo así mostrando a los demás, ¿verdad? Mira lo que dice la Biblia, mira. No, el espejo es para uno mismo, hermano. Amén. Yo me miro al espejo, a veces me asusto también, pero uno ayuda al espejo a que uno pueda ver por lo menos, ¿verdad? Hermanos, la palabra de Dios nos muestra nuestra condición. Y a causa del pecado del hombre, dice la Biblia que Dios acortó nuestros días, nuestros años. Miren el versículo 10, qué interesante, el 9 y el 10. Porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años. ¿Alguien aquí en la congregación que tenga cumplido los 70? Amén. Ya podemos decir que el pastor está viviendo por la gracia de Dios. No va a invitar al pastor. No quiero decir eso. Lo quiero decir en el sentido de que, hermanos,
La vida de Dios, la vida que Dios nos da es un regalo que tenemos. Es un regalo de Dios y no importa si tenemos 70, si tenemos 20, si tenemos 15 o si tenemos 8 o 40, cada día cuenta. Ahora lo vamos a ver, hermanos. Pero lo que Dios nos está tratando de mostrar, mira, la vida y los años que tienes y que te he permitido vivir son un regalo de mi gracia. Dice la palabra de Dios, los días de nuestra edad son 70 años y si en los más robustos son 80 años. Y esto tiene que ver, hermanos, también con un contexto histórico bíblico, porque la vida humana en los tiempos antes del diluvio, los seres humanos vivían hasta 900 años. O sea, si usted ha leído la Biblia, lo puede ver. Habíamos hablado de Matusalén, por ejemplo. Luego del diluvio, Dios acortó la vida del hombre a causa del pecado. Y hoy nos permite el Señor, dice 70, 80, llegamos hasta ahí. Y algunos todavía un poquito más, porque hay gente que a veces escuchamos que cumple 100, 100 y pico, y es algo que tiene que ver con la gracia de Dios y sus propósitos que son soberanos. Pero mira, hermano, dice, los días de nuestra edad son estos, son tantos, porque pronto pasan y volamos, pero los describe a estos años, con todo, dice, su fortaleza es molestia y trabajo. La vida es difícil, hermanos. La vida es dura. Y hoy estamos viviendo en una generación, mira, muchachos, chicos que están acá en la clase o que se quedaron, miren, gurises, como decimos ya. Respeten a sus mayores. Respétenlos. Si tenés un papá, si tenés una mamá, si tenés un abuelo, una abuela, a los hermanos de la iglesia, a los mayores que ya tienen canas, respétalos, respétalos, porque Dios lo manda, de esa manera estás honrando a Dios. Hermanos, la vida es difícil, no es fácil, lleva mucho sacrificio. Si no, miren cómo está el pastor Jorge. Sí, la broma también, no sé, no. Ya no vengo, me voy a despedir hoy porque ya no predico nada. No, estoy bromeando, hermanos, pero ¿saben qué, hermanos? Tenemos que darnos cuenta, y lo digo con cariño, hermanos, no, por favor, no se me ofendan. Pero, hermanos, tenemos que darnos cuenta que la vida es difícil y cada día y cada año que Dios nos da es de trabajo y de molestia, es de sacrificio. Criar hijos, hermanos, no es fácil. Ahora ya tengo 3 que son más grandes y más altos que yo, no es fácil. Darles de comer, no es fácil. Ah, pastor, no te creo, mira cómo estás. No, bueno, pero no es fácil, hermanos. Hermanos queridos, amigo, quiero decirte, yo no sé cuántos años tenés, pero quiero decirte que este día que Dios te trajo acá a su casa, te trajo el Señor con un propósito. Y es un propósito que va mucho más trascendente de los años que podamos tener en esta vida. Es un propósito que abarca la eternidad, una vida eterna con Jesucristo. Hermanos, los versículos 11 y 12, en base a esto anterior, nos llevan a una conclusión práctica. Miren qué hermosos versículos, que normalmente lo usamos a este versículo 12, ¿verdad? Dice el versículo 12, enséñanos. ¿Me ayudan a leerlo, hermanos? Vamos, a ver, el 12. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría en base a lo anterior, a la fragilidad humana, en base a nuestra vida transitoria. Tenemos que considerar que cada día que tenemos, cada año de nuestra vida que Dios nos permitió vivir, es un regalo de su gracia, pero que debe conllevar, hermanos, dice un dicho por ahí, ¿no? Que los grandes privilegios conllevan una gran responsabilidad. Y ojalá que podamos entender a la luz de la Biblia que cada día, hermanos, es una oportunidad que tenemos de adquirir algo muy importante. Sabiduría. Sabiduría. Enséñanos de tal modo. Qué interesante actitud. Enséñanos. Algo que esta generación debería aprender. Querer aprender. Aprender de Dios. Aprender de aquellos que han caminado con Dios. Porque tenemos mucho que aprender. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días. Entonces, hay una lección práctica aquí, hermanos. Contemos nuestros días, pero también hagamos que nuestros días cuenten. Amén. Es una oportunidad hoy de hacer una diferencia en la vida de alguien. Es una oportunidad hoy de hacer una diferencia en tu familia, con tu actitud, con tu testimonio,
con tu temor a Dios, con tus decisiones. Es una oportunidad de mostrar a este mundo que Dios nos da una sabiduría diferente para vivir. Y en final de cuentas, hermanos, al final, la tercera lección es la bendición de Dios y los anhelos del hombre. La bendición de Dios y los anhelos del hombre. Dice el versículo 13, vuélvete, oh Jehová, ¿hasta cuándo? Y aplácate para con tus siervos de mañana. Sacíanos de tu misericordia y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Noten cómo apela a la alegría. Dice el versículo 15, alégranos. Porque, hermanos, la vida es dura. Vuelvo a esto. Hay muchos más momentos quizás que son de aflicción, de preocupación, de estrés, que de alegría. Y los momentos que tenemos para alegrarnos, cuando quizás compartimos en casa la mesa, cuando quizás estamos al final del día reunidos con los hijos, son tiempos preciosos. Cuando venimos a la casa de Dios en familia, cuando vemos a los hermanos, son tiempos de bendición donde podemos venir y alegrarnos en el Señor. Alégranos, Señor, porque en el mundo, hermano, el mundo no nos va a dar alegrías. El mundo nos va a dar más pesares y tristezas y aflicciones y cargas que las alegrías. Tú alegraste mi vida, dice el salmista. Tú alegras mis días. Bueno, hermanos, la bendición de Dios y los anhelos del hombre. La vida del hombre, entonces, está colocada entre dos puntos. Por un lado, hermanos, la ira de Dios, que se revela desde el cielo, como dice Pablo. Tenemos que entender la ira de Dios que hace que nuestras vidas sea una vida transitoria, una vida limitada por los años que Dios nos permite vivir. Pero por otro lado podemos tener la paz con Dios y la seguridad que nos brinda una estabilidad y permanencia eterna. Y en esta oración final, Moisés pide por lo segundo, que Dios le dé paz, le bendiga, lo alegre, les dé seguridad. El hombre no es un animal, hermanos, que vive y muere sin ningún propósito. El hombre está hecho a la imagen de Dios y anhela que su vida logre y signifique algo trascendente. Multitudes hoy están atrapadas en una existencia sin significado, sin propósito ni desafío alguno. ¿Cuánto necesitamos rendirnos al Señor y decir como Pablo, porque para mí el vivir es Cristo? Moisés ora por el favor de Dios en el versículo 13. Moisés ora por alegría en los versículos 14 y 15. Él ora también, hermanos, por esa alegría en proporción con las aflicciones que él había vivido. Imagínense a Moisés, cuántas dificultades la Biblia nos narra, cómo él lidió con el pueblo de Dios. Y sin embargo, él está orando y dice el versículo 15, alégranos conforme a los días que nos afligiste y los años en que vimos el mal allá en el desierto, Señor. Alégranos. Bueno, hermanos, hay una maravillosa conexión aquí porque dice el versículo 17, sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Pero hay una conexión entre el versículo 16 y el versículo 17. Dice el 16, aparezca en tus siervos tu obra. Hermanos, no hay nada más bonito y más especial y más bendecido para un creyente que la obra de Dios se haga manifiesta en nuestras vidas. No hay nada más gratificante y que glorifique más a Dios que las obras de Dios se hagan patentes en nuestras vidas. Dios no quiere, hermanos, creyentes que vivan una religiosidad mecánica. Dios quiere corazones y voluntades rendidas a Él, porque ahí es donde encontramos nuestra victoria. Ahí es donde encontramos nuestro verdadero sentido de vida. Y ahí es donde encontramos esa alegría espiritual que va más allá de una alegría pasajera por algo que obtenemos o algo que nos gratifica. Es algo espiritual que viene de una relación personal y estrecha con Dios. Aparezca en tus siervos tu obra.
sido en tu vida patente y manifiesto? ¿Ha aparecido en tu vida esos destellos de la gloria de Dios donde alguien puede decir, wow, qué bendición, cómo Dios está cambiando esa área de tu vida, cómo veo cómo Dios te está ayudando en esta otra área? Es patente en ti ese deseo que antes no tenías, pero que ahora tienes de compartir tu fe con otros que están perdidos. Tienes ese fervor en tu vida porque Cristo ha obrado en ti y ahora es un gozo y una bendición venir al templo cada domingo o cada oportunidad que las puertas del templo se abren y tu gloria sobre sus hijos. Dios quiere seguir manifestando su gloria sobre nosotros, hermanos. Podemos nosotros ser conductos de esa gloria de Dios, que la gloria de Dios, ¿se acuerdan? Mismo fue Moisés en el Antiguo Testamento que le dice, Señor, yo quiero ver tu gloria. Hermanos, podemos nosotros experimentar la gloria de Dios. Se le dijo a Marta y a María, esta enfermedad con relación a Lázaro no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que las obras de Dios se hagan manifiestas. Y ojalá, hermanos, es mi oración sincera, que las obras de Dios se hagan manifiestas, sigan haciéndose manifiestas como hasta ahora en esta iglesia, en este cuerpo, para que la obra de Dios y la gloria de Dios pueda ser manifestada a este mundo. Hermanos, para terminar, sin Jesucristo, quiero decirte como conclusión, sin Jesucristo la vida es insoportable, la vida es difícil, la vida es dura. ¿Por qué soportar las pruebas de la vida si no hay Dios ni gloria? Entonces seríamos como los pecadores que dicen, bueno, comamos, bebamos, disfrutemos la vida, el hoy. Total, mañana morimos, muerto el perro, muerta la rabia. Pero hermanos, no es así. Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito para nuestra vida. Con Jesucristo en control, la vida es una aventura, un desafío, una inversión en la eternidad. Y podemos terminar y usar como conclusión esta conclusión de la cual también llega Moisés en el versículo 12, cuando nuevamente lo leemos, dice, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Marqué unas palabras claves en ese versículo, hermanos, que me impactaron. Porque cuando leemos este versículo, la Biblia suele decirnos mucho más de lo que leemos a simple vista. La palabra de Dios dice, primeramente, nos muestra una actitud que deberíamos tener. Enséñanos, enséñanos. Hermanos, dice la Biblia, de tal modo, ¿a qué? A contar. Hagamos que nuestra vida cuente. Dios quiere que nuestra vida cuente para Él, hermanos. Y dice nuestros días, no dice enséñanos a contar nuestros años. Dice, enséñanos a contar nuestros días, porque hoy es el día que Dios nos dio hoy. Este es el día. Ya los días que pasaron, pasaron. No sabemos si vamos a tener días por delante, confiamos que sí. Pero hoy es un día. ¿Cómo se le llama al día de hoy normalmente? Está el pasado y el presente. Otra palabra para presente, ¿cuál es? Cuando alguien da un obsequio a alguien, ¿cómo le dice? Presente. Es un regalo. El día de hoy es un presente, es el presente, pero es un regalo de Dios, hermanos. Y por eso deberíamos valorarlo de tal manera que digamos, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos. Uno va de viaje donde las cosas están más baratas y ya me estaban pidiendo en Uruguay, tráeme esto, tráeme lo otro, tráeme. Hermanos, si hay algo que podemos traer para nuestra vida es sabiduría. Si vas a traer algo, trae sabiduría con los días que Dios te da. Dice que traigamos al corazón, ese es el centro del ser humano. Es ahí donde Dios quiere obrar en tu vida. Es ahí donde Dios quiere trabajar en nosotros, en nuestro corazón, que traigamos ahí sabiduría. Sabiduría mostramos cuando humildemente nos rendimos a Dios, como pecadores nos rendimos a Jesucristo, y como creyentes nos rendimos a su voluntad. En esta mañana, hermanos, al examinar estas lecciones del Salmo 90, que podamos hacer de Dios nuestro refugio, que podamos venir tal cual estamos y refugiarnos en Él. Pero pastor, ¿cómo lo hago? ¿Cómo es esto? Simplemente Dios te dice, confía en el camino que yo he abierto, confía en Jesucristo.
Pon tu fe en Él. Y si no lo has hecho, hoy es el día de salvación. Si ya lo has hecho y tienes un caminar con Dios, ya hace años que conoces a Dios, este mensaje también es para ti. Porque Dios todavía quiere seguir tratando con tu vida. Dios quiere todavía añadir sabiduría a tu vida. Y podemos nosotros, hermanos, hacer que nuestros días y nuestra vida cuente para la gloria de Él. Vamos a orar. Padre,